Amén. Mis amados hermanos, realizar un trabajo en grupo es una de las formas en las que en ocasiones somos organizados mientras estudiamos. Yo no sé si en el momento en el que usted estaba en el colegio le correspondió hacer trabajos en grupo. No a todos les gusta, ¿no? Además, porque hacer trabajos en grupo implica confiar en la responsabilidad de otras personas para que todo el esfuerzo pues llegue a un feliz término. Hay algunas personas a las que no se les facilita o no les gusta eso. Lo que generalmente se busca es entonces, cuando hay ese trabajo en grupo, es determinar responsables para que cada parte de la labor o la tarea se pueda unificar y poder entregar un resultado final. Y eso hace que cada parte o cada integrante dentro del grupo sea importante para el resultado. Cada uno hará su aporte y ese aporte será importante para poder entregar el resultado esperado. Ahora, guardando las proporciones, y créame, pensé mucho en el ejemplo que quería poner para esta introducción. Guardando las proporciones, el pasaje que vamos a tratar en esta mañana tiene un sentido similar. Pablo hace su parte dentro del plan redentor del Señor, no para salvar a otras personas, sino en lo que Dios le ha dado como una obra a realizar. Y quiero ser enfático en eso. Pablo hace su parte en la obra del Señor, en el plan del Señor, en el plan redentor del Señor, no para salvar, sino en el encargo que Dios le ha dado como esa obra a realizar. Y de esa manera, al explicar eso, al exponer eso, los colosenses y los hermanos en la Odisea podrían comprender cuál es su parte dentro de ese plan también. Y dicho sea de paso, nuestra parte en ese plan que el Señor ha establecido para nosotros. ¿Cuál es nuestra parte en ese plan redentor? Es importante lo que este pasaje nos muestra. Por eso este sermón lleva por título Haciendo nuestra parte del trabajo. Haciendo nuestra parte del trabajo. En el pasaje anterior, Pablo les ha recordado a los creyentes acerca de lo que implica el señorío de Cristo. Los versículos 15 al 20 ha mostrado al unigénito Hijo del Padre, el primogénito de toda la creación, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, aquel que tiene toda la preeminencia, porque al Padre le plació que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él, por medio de ese Señor, ahora ha reconciliado todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y también estuvimos considerando cómo esa obra de Cristo, cómo lo que Cristo hizo afecta a lo que antes eran ellos. ¿Recuerdan? La palabra del Señor nos mostraba que ellos eran, y nos colocamos nosotros también allí, enemigos, extraños en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora el Señor, y por su obra, el Señor nos ha reconciliado con Él. ¿Y cómo eso afecta a nuestras vidas? En ese sermón que estuvimos estudiando la semana pasada, la obra reconciliadora del Hijo. Pablo continuará el pasaje en el capítulo 2 hablando acerca de la lucha que está llevando adelante a cabo por los hermanos en Colosas para establecer una relación con ellos que muchos de ellos no conocían. Recuerdan que Pablo escribe esta carta pero no los conoce a ellos. Él no fundó esta iglesia. Fue un hermano que se llama Epafras que fundó esta iglesia y ha ido a buscar ayuda de Pablo para que le dé orientación acerca del trabajo que debe desarrollar. Y Pablo recibe este informe de Epafras y anima a la iglesia, especialmente para que salgan de aquella filosofía llamada gnosticismo que pretendía hacerlos caer. Ahora, ¿cuál es entonces la parte que hace Pablo en el plan redentor de Dios? ¿Y cuál es la parte que nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y lo primero que debemos ver es el gozo de hacer su parte. El gozo de hacer su parte. Vaya conmigo al versículo 24 y 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El versículo 25 dice, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, después de haber presentado la obra reconciliadora del Hijo, Pablo habla acerca de la labor que él adelanta en medio de las iglesias, de su parte por cada una de las iglesias. Pablo no conoce esta iglesia, pero él está desarrollando una labor por ella. Y no solamente por ella, sino en Roma,
por los corintios, por los gálatas, por los efesios, por todas las iglesias. Todo parece indicar que a pesar de estar preso, él sigue con su labor. Y es importante porque esta carta está escrita en un momento muy crucial de su vida. Hechos capítulo 28 nos muestra que Pablo va camino a Roma y camino a Roma él es apresado, es puesto en la cárcel a la espera de comparecer ante el gobernador, ante el emperador en una audiencia por causa de una acusación que se le había hecho en Jerusalén un tiempo atrás. Ahora, él está preso allí y aunque no está totalmente preso en una cárcel como la cárcel en la que estaría posteriormente, él tiene cierta libertad, él aprovecha el tiempo allí. Es una casa cárcel con un guardia que lo está custodiando todo el tiempo, pero a él se le permite recibir visitas, se le permite enseñar inclusive allí en ese lugar y allí aprovecha para escribir algunas de las cartas. Esa se conoce precisamente como las epístolas de la prisión. Entre ellas está Filipenses, Efesios y Filemón, junto con esta carta en Colosas. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que a pesar de tener esa privación de su libertad, él no ha perdido el gozo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ese es su sentimiento, esa es su emoción. En medio de esa situación no se queja, sino más bien aprovecha el tiempo para exhortar a los hermanos. Y eso de paso nos lleva a nosotros a pensar en una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué haces cuando las circunstancias no te permiten hacer lo que normalmente haces? ¿Qué haces cuando las circunstancias no te permiten hacer lo que normalmente haces? En un momento de enfermedad o en un momento en el que tienes que quedarte encerrado, así como lo tuvimos que pasar nosotros 2 años por esta pandemia, ¿aprovechaste el tiempo? ¿O aprovechas el tiempo? ¿Buscas hacer algo en la obra del Señor o pierdes el gozo y solo te quejas? Mientras Pablo estuvo preso, él aprovechó para enseñar, para orar y para escribir a las iglesias. Creo que el tiempo fue muy bien aprovechado. De hecho, en algún momento él habla a Timoteo, le dice, tráeme los pergaminos. ¿Sabe qué implicaba eso? Él quería estar activo mentalmente. Continúa estudiando, continúa aprendiendo. Y en esa situación en la que cualquiera de nosotros seguramente estaría triste o molesto, aún desesperado, Pablo expresa alegría en medio de los sufrimientos por la iglesia. Él sabe que está allí preso, limitado en su libertad, pero lo está haciendo por causa de la iglesia o a favor de la iglesia. No es que ellos sean los culpables, la iglesia no es la culpable de lo que le está enfrentando, de lo que le está aconteciendo, sino que sus sufrimientos son a favor de la iglesia. Él está padeciendo por la iglesia, en favor de ella. Es un hombre que en medio de sus circunstancias confía plenamente en Dios y sabe que Dios tiene el control de toda situación. Sin importar dónde se encuentre, él descansa en Dios. Por eso siente gozo y lo que sufre, lo sufre a favor de la iglesia. Por eso dice la Escritura que completa en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y esto quiere decir que los sufrimientos de Pablo tienen un propósito y tienen una razón. No añaden a la salvación. Este pasaje particularmente ha generado muchas controversias porque ¿cómo es posible que entonces los padecimientos de Cristo hayan sido incompletos? Como si faltara algo. Recuerdan que Jesús en la cruz dijo, y eso seguramente ustedes lo escucharon bastante en Semana Santa, es consumado es, la obra está completa. ¿Faltó algo entonces al sufrimiento de Cristo? De ninguna manera. Sin embargo, lo que Él está haciendo es que está experimentando sufrimiento por causa de servir en la obra del Señor. Y esto implica algo, mis amados hermanos, una verdad que nos cuesta a nosotros aprender en la actualidad. Somos y estamos muy propensos a querer evitar el sufrimiento. Vivimos en una época en la que se nos quiere evitar el sufrimiento y le pasa mucho a los padres, de hecho. Escuchaba hace unas semanas atrás a un politólogo y a un estudioso de estos asuntos sociales. Él decía que los padres hoy en día están cayendo en un grave error.
por qué está surgiendo una generación que se conoce como la generación de cristal? Bueno, porque los padres ahora han asumido un rol para con sus hijos. Anteriormente los padres que se querían ser sobreprotectores eran como helicópteros, sobrevolando sobre sus hijos, cuidándolos todo el tiempo. Pero ¿saben qué están haciendo hoy en día los padres? Se han vuelto aplanadoras. Quieren allanar de tal manera el camino de sus hijos que no tengan que sufrir o no tengan que pasar por ninguna dificultad. Y eso está causando que una generación se levante sin poder experimentar el sufrimiento. Y cuando tienen que sufrir, ¿cómo lo enfrentan? Se frustran, no lo soportan. Tienen lo que se conoce como baja tolerancia a la frustración. Cualquier cosa que medio les sale mal, descompensa a estos chicos. Porque no estamos enseñados a sufrir. Y nosotros los que venimos de generaciones anteriores, seguramente de algunas privaciones, sabemos y entendemos que el no también nos forma a nosotros. Son las cosas que no tenemos las que ayudan a formar nuestro carácter. Pero es que, mis amados hermanos, esa enseñanza es también para la iglesia. En el sentido de que por causa de Cristo nosotros somos llamados a padecer. Y eso es lo que está experimentando Pablo. Sufrimiento por causa del evangelio. ¿Por qué él está encarcelado? Porque estaba proclamando la verdad del evangelio en Jerusalén. Porque se le acusó injustamente de haber intentado, o era la acusación que se le decía, que había, ¿cómo se dice? Colocado a un gentil en el templo de Jerusalén, algo que estaba totalmente prohibido. Y todo eso sirvió para empezar a desarrollar una serie de acusaciones, una serie de persecuciones contra el apóstol. Por causa del evangelio, Pablo fue apedreado, Pablo fue encarcelado, fue latigado, por causa del evangelio. ¿Y saben cómo enfrenta esta situación Pablo? Diciendo esto lo enfrento para completar en mi cuerpo, en mi carne, lo que falta de los padecimientos de Cristo. Es lo que le está diciendo y esto es lo que entienden los estudiosos, los teólogos, es que estos serían los sufrimientos que Cristo enfrentaría si aún estuviera con nosotros. Cuando la iglesia sufre, es Cristo el que está sufriendo. De hecho, Pablo en el Hechos capítulo 9, cuando él recibe al Señor, cuando ve al Señor camino a Damasco, la voz con la que se encuentra, quiero que vayan allí, Hechos capítulo 9, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Versículo 5, Hechos 9:5, y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? ¿O a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas en Damasco a fin de que si hallase algunos de estos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y era lo que ocurría. Cogían a los cristianos y los llevaban presos para castigarlos. Esos eran los sufrimientos por los que los creyentes tenían que pasar. Y Pablo, cuando se encuentra con Jesús en Damasco, escucha esto: cualquier sufrimiento que está enfrentando la iglesia, es Cristo el que lo está enfrentando. La persecución contra la iglesia es la persecución contra Cristo. Así que no debe sorprendernos que Pablo anuncie esto. Pablo escoge precisamente con mucho cuidado estas palabras. El llamado a la iglesia es el llamado al sufrimiento por Cristo, al que tenemos que estar preparados. Miren, mis amados hermanos, nosotros vivimos en una época cómoda, especialmente en nuestro país. En otros lugares es más difícil. En esos países en donde los cristianos tienen que reunirse a escondidas, porque si son descubiertos son llevados a campos de concentración, a morir torturados de hambre. Aquí nosotros vivimos en medio de una situación muy cómoda, podemos salir y hablar. Seguramente encontraremos personas que lo más fuerte que nos podrán hacer es pegarnos, tal vez. Pero como nosotros vivimos en medio de una sociedad que expresa libertad de culto, pues nosotros no sufrimos lo que otros cristianos sufren. Y sin embargo enfrentamos sufrimiento, porque seguramente tú te encontrarás en tu casa con personas que se opondrán a ti, que se burlarán de ti,
o personas que hablarán con sarcasmo de tu fe, o con personas que intentarán desanimarte. Esos son parte de los sufrimientos que nosotros tenemos que enfrentar. Mis amados hermanos, ser cristiano implica que experimentaremos el sufrimiento. Pero algo que no podemos hacer es perder el gozo en medio del sufrimiento. Por eso es que Pablo dice, esto lo hago con gozo. Porque mis amados hermanos, el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de con quién estamos nosotros, de en quién hemos puesto nuestros ojos. Y seguramente muchos de nosotros podría pensar, estar en la cárcel por predicar el evangelio podría producir queja de nuestra parte. ¿Por qué si estoy haciendo la obra del Señor me pasa esto? Pablo, por el contrario, se alegra en el Señor. Y somos llamados a hacer nuestra parte en cuanto al sufrimiento, ya que en cualquier lugar en que los discípulos sufran por causa de Cristo, por causa de su compromiso al Señor, las aflicciones de Jesús que vengan sobre ellos aún están completando lo que todavía falta de las aflicciones de Cristo. Podemos sufrir burlas, podemos sufrir ridiculización, podemos sufrir ataques físicos y verbales. De hecho, yo no pregunté la semana pasada, pero me pareció que en la puerta cuando pasó alguna persona hizo algún comentario hacia los que estábamos aquí adentro. Y olvidé preguntar sobre eso, pero eso va a pasar, miren mis amados hermanos, nosotros como cristianos sufriremos incluso ataques físicos y verbales por causa de nuestra fe. Pero así se completa lo que falta de las aflicciones de Cristo en nosotros y tenemos que estar preparados para ellas. Tenemos que estar preparados para ello, sin perder el gozo. Esa es nuestra parte. De hecho, la Escritura enseña que el gozo sirve como fortaleza en medio de dificultades. Nehemías capítulo 9, el versículo 10. Nehemías capítulo 9, el versículo 10. Dice la palabra del Señor allí en Nehemías de la siguiente manera. Nehemías capítulo 9, versículo 10. Después de que se ha leído y se ha confesado los pecados de Israel, Nehemías le dice estas palabras al pueblo: e hiciste señales y maravillas contra... perdón, no es Nehemías 10. O alguien que por favor me ayude a verificar la cita. ¿No es 10? ¿No es 9:10? Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si alguien me ayuda a buscar la cita para verificarla. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando se ha leído la ley, dice la palabra del Señor que ellos estaban... 8:10. 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Saben, mis amados hermanos, cuando no pones tus ojos en las circunstancias, sino pones tu mirada en el Señor, que está por encima de tus circunstancias, por encima de cualquier sufrimiento, el gozo crece. Ya no hay tristeza. El sufrimiento seguramente no va a pasar inmediatamente, pero puedes enfrentar el sufrimiento, puedes enfrentar la dificultad. Mis amados hermanos, ¿saben qué hacían los creyentes después de que habían sufrido persecución y dificultad? ¿Saben qué hicieron los apóstoles después de que fueron azotados? En Hechos, dice que ellos fueron y alabaron al Señor y dieron gracias por haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. Así debemos ver nosotros nuestra vida como cristianos. El ser tenidos por dignos de sufrir por el Señor. Así se ve Pablo. Pablo ve su situación y es por la obra de Cristo. Es por estar enseñando la palabra del Señor. Es en beneficio del crecimiento de la iglesia. Por eso Él completa y cumple lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Porque sería lo mismo que Cristo viviría. Y cualquiera que sea, cualquier circunstancia que ocurra en nuestras vidas, cuando es por Cristo, es a Cristo a quien se le están haciendo también. Cualquier ataque contra la iglesia es un ataque contra Cristo. Los sufrimientos son parte de la fe, de hecho.
Segunda a los Corintios, capítulo 1, el versículo 5 y el versículo 6. Segunda a los Corintios 1, 5 y 6. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Pablo hablando acerca del sufrimiento. Dice la escritura de la siguiente forma: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en él sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para el sufrimiento en Cristo. Es una verdad que la iglesia necesita escuchar en la actualidad. Tenemos que estar preparados para el sufrimiento. Pero si aumenta el sufrimiento, créame, aumentará también la consolación del Señor. El camino de Cristo es el camino del sufrimiento. Pero los discípulos, por causa del evangelio, tienen la fortaleza para enfrentar cualquier dificultad, cualquier circunstancia, sea la que sea. Pasaremos por las aflicciones, pasaremos por el sufrimiento. Es de hecho una carencia que necesitamos llenar. Es algo que necesitamos corregir. No podemos evitar el sufrimiento en ocasiones. De hecho, en ocasiones es necesario el sufrimiento. Si no sintiéramos dolor, ¿qué es lo que le pasa a los leprosos? Cuando un leproso, cuando una persona es enferma de lepra, no siente dolor. Por eso es que puede perder los miembros sin darse cuenta, porque no siente el dolor. A veces el dolor es necesario para nuestras vidas, porque nos sirve de alarma. Mis amados hermanos, lo mismo pasa en el Señor. Y esa es nuestra parte, aprender a sobrellevar el dolor, aprender a sobrellevar el sufrimiento por causa de Cristo, porque nada se comparará con la gloria que habrá de venir. Romanos capítulo 8, el versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ningún sufrimiento se compara a esa gloria que nosotros experimentaremos en el Señor. Así que, mis amados hermanos, Pablo tiene en mente esto y por eso también prepara a la iglesia para que sepa que esa es su parte en el Señor. Y Pablo manifiesta que esto lo experimenta por la iglesia, de la cual él ha sido hecho ministro, y la palabra ministro es la palabra servidor, de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Dios ha determinado una responsabilidad para el apóstol Pablo, le ha dado que él sea un servidor en la iglesia, un siervo en la iglesia. Y la idea aquí, mis amados hermanos, para esa administración es que él es un mayordomo. La función de un mayordomo, ¿cuál es en una finca o en una casa? Administrar las distintas cosas que ocurren en la casa, ¿cierto? Se le han delegado unas funciones de parte de su amo para que él cumpla mientras él está ausente. Tal vez el mejor ejemplo que nosotros encontramos en la escritura es la parábola de los talentos. Un señor que dio una serie de talentos a sus siervos para que ellos pudieran producir mientras él estaba ausente. ¿Sabe? Eso es lo mismo que Dios hace con el apóstol Pablo. Por causa de la administración de él ha sido delegado, puesto como siervo en la casa del Señor. Inicia ese llamado y cumple ese llamado. Ha sido Dios quien lo ha delegado para que cumpla esa responsabilidad. No ha sido él, no es el que se ha puesto. Es Dios quien le da esa responsabilidad y todo lo hace en función de la iglesia, de los hermanos en Cristo. Pero no solo esto, no es solo entender el gozo de hacer su parte, sino también el propósito y la razón de hacer su parte. Versículo 25, la parte B, y el versículo 26, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese es el propósito y la razón de hacer su parte. Como parte de su llamado, él completa los sufrimientos de Cristo a favor de la iglesia, de la cual ha sido constituido servidor. De hecho, en el versículo anterior, versículo 23, dice, si en verdad permanecéis
fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él ha sido hecho ministro con un propósito, y es el de anunciar cumplidamente la palabra del Señor. Anunciar cumplidamente la palabra del Señor. Parte de su trabajo es dar un anuncio, pero no es cualquier anuncio. Anunciar cumplidamente la palabra del Señor. Anunciar cumplidamente es una palabra que en el griego es una sola y conlleva la idea de llenar, de atiborrar, de colocar completo hasta arriba todo ese conocimiento. Pablo sabe que su llamado es a llenar completamente todos los lugares con la palabra del Señor. Y eso fue efectivamente lo que él hizo. Uno ve en sus viajes misioneros cómo él se preocupaba por estar predicando en el lugar que llegara con la palabra del Señor. Y esa incluso es una muy buena frase para un predicador llamado por Dios, a llenar hasta arriba, hasta dar por completo con la palabra del Señor. Es nuestro llamado. El predicador, dice alguien, el predicador es una profesión, por profesión un experto en la palabra de Dios que llena todo lugar con la palabra del Señor. Esa es la función de un predicador, llenar todo lugar con la palabra del Señor. Pero Pablo añade un elemento importante dentro de este mensaje que les comunica, y es que este misterio, ha estado oculto. Había estado oculto. La palabra de Dios para todos, dice, es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pablo está anunciando un mensaje que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y eso es lo que significa siglo y edades. Oculto desde el comienzo de los tiempos y para todas las generaciones. Para todas las generaciones. Eso es lo que significa siglo y edades. El mensaje del evangelio había estado escondido desde el comienzo de la historia y a todas las generaciones, pero ese mensaje en ese momento en particular ahora sí había sido dado a conocer de manera clara, pero de manera gratuita para todos los santos. Y parte de lo que ocurría en Colosas, mis amados hermanos, es que los maestros que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia hablaban de misterios también. Ellos tenían un misterio también que comunicar a la iglesia. Pero para poder llegar a conocer esos misterios tenía que pagarse para poder llegar a ellos. Muy similar a como ocurre en ciertas sectas. Para tú poder tener cierta información, tú tienes que pagar cierta cantidad de dinero para poder ascender y poder llegar a conocer eso. Así que Pablo indica que el evangelio también es un misterio, pero es mayor que todos esos misterios y además es gratuito. No hay que pagar para conocerlo, es un regalo dado a los santos. De hecho, me encanta cómo lo expresa aquí la palabra del Señor, porque Él nos habla acerca de las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles. ¿Sabes? No pagas por este misterio, es gratuito y además te enriquece. Es maravilloso ese mensaje que el apóstol está comunicando y que nosotros ahora también tenemos el privilegio de conocer. Es un regalo a los santos, a todos aquellos que han creído en Cristo, que han venido a Él en arrepentimiento y fe. Y Dios permite conocer las riquezas de la gloria a los gentiles. Lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos es: ustedes gentiles ahora tienen este gran privilegio, este mensaje que había estado oculto, ahora ustedes también lo pueden conocer. Por mucho tiempo los judíos habían creído que la salvación era solamente para ellos, pero ahora el pueblo que no es de origen judío, y eso nos incluye a nosotros, podemos conocer este misterio que nos ha sido revelado. Y Pablo quiere mostrarle a estos hermanos lo privilegiados que son. Mirando un pasaje paralelo podemos contrastar esta verdad. Efesios capítulo 3, el versículo 1 al versículo 7. Efesios capítulo 3, el versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice el versículo 7, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Creo que este pasaje complementa perfectamente lo que Pablo quiere decirle aquí a los creyentes en Colosas. Ese misterio es maravilloso y ahora nos incluye a nosotros también. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Mis amados hermanos, no hay mensaje más glorioso que podamos conocer. No hay nada que pueda superar ese mensaje. No hay nada que traiga mayor satisfacción y mayor plenitud para con nosotros que Cristo esté en nosotros, la esperanza de gloria. La traducción del lenguaje actual dice: Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso a todas las naciones. Y este es el mensaje. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Ese es el maravilloso misterio que nosotros podemos disfrutar. ¿Disfrutas ese mensaje? Que Cristo habita en ti por medio del Espíritu Santo. Que tu vida es diferente por causa del mensaje del Evangelio. Y esta es nuestra parte también, porque nosotros compartimos la misma esperanza de gloria, el mismo deseo de ver manifestado al Señor. Este viernes estábamos en unas exequias de una hermana en la iglesia en Santa Lucía, miembro ahí de la comunidad, a la cual nosotros también tuvimos el privilegio de conocer, con la que compartimos discipulado. La hermana Eva Puentes falleció a los 74 años, 71 años de edad. Y el pastor Luis decía en su mensaje, y sabe, a mí me impactaban esas palabras profundamente. La hermana duerme, pero ¿sabe cuál va a ser la primera imagen que ve? La imagen de nuestro precioso Salvador. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros nacemos, la primera imagen que nosotros vemos del mundo es difícil. En medio del dolor y del sufrimiento, en medio de llanto. Y vemos o vimos a una enfermera o un médico en la época en la que a uno todavía le daban nalgadas. Sí, es tan difícil que lo olvidamos, sí. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor, y si el Señor no ha venido antes de que nosotros fallezcamos y morimos, mis amados hermanos, ¿sabe cuál va a ser la mayor imagen, el mayor regalo, la mayor esperanza? Es ver a nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si a ti te emociona eso. A mí me impacta poder pensar eso. Ver a mi Señor, al cual sin haber visto he creído. Esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos. No hay mayor imagen, no hay mayor esperanza. Y Cristo habita en nosotros, y tenemos seguridad de vida eterna y de salvación, pero es también nuestra parte, mis amados hermanos, por eso es también nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio, cada uno de nosotros como siervos del Señor, de llenar con la palabra de Dios todo lugar donde el Señor nos coloque, de la misma manera en que en que Pablo lo hizo siendo ministro del Señor, al proclamar la palabra de Dios en toda su plenitud, donde quisiera que Dios lo enviara. Eso fue lo que hizo Pablo, pero es también lo que nosotros debemos hacer. Llenar con la palabra de Dios, donde el Señor te coloque. Mis amados hermanos, muchas personas piensan cuando van a un lugar, cuando tienen que cambiarse de residencia, muchos me preguntan: pastor, búsqueme una iglesia donde yo me pueda congregar. ¿Sabe cuál debería ser nuestra decisión en ese momento? Es: voy a iniciar un grupo aquí en este lugar donde no hay una iglesia seguramente cerca.
iniciar un grupo de estudio bíblico, donde nos podamos reunir y podamos estudiar la palabra del Señor, donde otros puedan conocer el mensaje del Evangelio. Esa es también nuestra responsabilidad, con la palabra del Señor. Tú no necesitas permiso de la iglesia para predicar el Evangelio. No todos son llamados a predicar desde un púlpito, pero todos sí somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. En el lugar en el que tú estás, lo haces cuando disipulas a tus hijos, cuando enseñas a tus hijos desde pequeños. Allí hay una responsabilidad para ti, pero también lo haces cuando lo haces con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en tu estudio. Es llenar con la plenitud de la palabra de Dios, donde Él nos envía. Y todo esto también nos lleva a nuestro tercer encabezado, el anuncio y meta de hacer su parte. El anuncio y meta de hacer su parte. Versículo 28 dice la palabra del Señor, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo tiene claro el mensaje que anuncia a los gentiles. Él ve a Cristo como la esperanza de gloria, Cristo en ellos, y es el mensaje que anuncia. A quien anunciamos es Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Ese es el mayor anuncio. Pero la palabra para anuncio conlleva la idea de una palabra de autoridad. Es una proclamación que se hace con autoridad. En la antigüedad, eso tenía que ver con una declaración de guerra o con el anuncio de la subida al trono de un nuevo emperador. Se anunciaba. Se enviaban heraldos que anunciaban ese mensaje a otras personas. O de hecho cuando se ganaban batallas. Inclusive por eso es que la Escritura dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El anuncio que nosotros tenemos era un anuncio con cierta gravedad que debía ser tomado en serio. Es declarar en público una verdad o un suceso en su totalidad. Ese era el anuncio. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, esta palabra se usa principalmente para la predicación del Evangelio, como lo hicieron los apóstoles que predicaron la palabra del Señor, como lo hacía Pablo anunciando la palabra del Señor. La palabra del Señor debe correr y crecer. Hechos capítulo 6, el versículo 7. Hechos capítulo 6, el versículo 7, dice la Escritura de la siguiente forma. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y cómo crecía la palabra del Señor? A través del anuncio que estaban haciendo los creyentes. La palabra del Señor crecía. Y si usted lee el pasaje completo en Hechos capítulo 6, esto ocurrió en medio de dificultad, después de que Pedro y Juan habían sido castigados. La palabra del Señor crecía. Por eso no se anuncian opiniones ni ideas, sino la palabra del Señor. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque es claro lo que nosotros tenemos que anunciar. Nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios. No nuestras opiniones, no nuestras ideas, no nuestros sueños, no nuestras visiones. No un mensaje positivo. No, mis amados hermanos, nuestro llamado es a predicar la palabra del Señor. Y esta palabra también se usa para la proclamación de Cristo. El principal mensaje que presentaban los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento era la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y era con ese mensaje que los apóstoles confrontaban a los creyentes. Primero a los Corintios capítulo 2, el versículo 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 1. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse saber entre vosotros, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se anuncia, se tiene que proclamar que Cristo vivió, murió y resucitó. Se tiene que anunciar que en ningún otro hay salvación. Ese es el anuncio.
Hechos capítulo 4, el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se proclama al Señor en medio de una sociedad que está a oscuras, en tinieblas. Hechos capítulo 17, el versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese era el mensaje de Pablo. ¿Y sabe dónde está predicando esto? En la cuna de la filosofía, en Atenas mismo, donde estaban todos los eruditos. Y Dios le abrió una puerta a Pablo allí para que predicara en Atenas también. Mis amados hermanos, el anuncio que nosotros damos es donde se muestra a Cristo en el cumplimiento de las promesas, en donde nos recuerda la Escritura, como dice Marcos capítulo 1, el versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el anuncio que nosotros tenemos que dar. Se proclama que Él es el único camino al Padre, que el único camino al Padre es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, y nadie va al Padre sino por medio de mí. Y en Hechos capítulo 17, el versículo 23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pablo predicando en Atenas dice, porque pasando y no mirando, Hechos 17, he confundido todas las citas hoy, perdón. Sí. Ya. Dice, versículo 27, dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, porque algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra o a escultura de arte. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Esa es la proclamación que nosotros hacemos, el anuncio que nosotros hacemos, el evangelio. Como dice 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero saben, hay una aclaración muy importante que yo tengo que hacer aquí, mis amados hermanos. Un grave error que vive la iglesia en la actualidad es pensar que el evangelio es solamente para las personas que no conocen del Señor. Nosotros, tú y yo, necesitamos el evangelio. El evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que nos santifica. El evangelio no es el ABC de la vida cristiana, el evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. Todavía nosotros necesitamos el evangelio, ese mensaje de salvación. Colosenses capítulo 2, el versículo 6 y el versículo 7 nos muestra esto, mis amados hermanos. Colosenses 2, 6 y 7 dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Por qué podemos vivir así? Porque Cristo vivió, murió y resucitó. Ese es el evangelio aplicado a nuestras vidas. El evangelio es depender de Cristo y de su obra todos los días. ¿Saben qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esforzarnos por entender y aprender más del evangelio. Ese es nuestro llamado. Por eso es que nosotros aún seguimos estudiando. ¿Se han dado cuenta de eso? Seguimos estudiando el evangelio y nos reunimos para seguir estudiando el evangelio.
Y ese anuncio que Pablo hace acá, mis amados hermanos, ese anuncio que él muestra como el más glorioso, lo hace amonestando a todo hombre. El deseo de Pablo es poner en la mente, es advertir, es regañar gentilmente, es dar buenos consejos, es instruir, es enseñar, es poner en el corazón, en el interior del ser humano. Pero eso no es solamente conocimiento, solamente o como hacemos nosotros cuando enseñamos, impartir conocimiento, sino que haya un cambio en la vida de la persona, que haya una disposición nueva en la persona. Como lo decía alguien, Filón, un filósofo cristiano, decía él, que Cristo nos advierte, nos censura y nos anima. Amonestar no es aplicar un castigo. No es que lo voy a amonestar y saca la correa. No, eso no es amonestar. Es un ruego moral que produce cambio. ¿Y cambiar en cuanto a qué? En cuanto a que nosotros tenemos que cambiar en cuanto al pecado. Es un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y al juicio de éste. Pero mis amados hermanos, aquí hay algo importante también para nosotros. Esta es nuestra parte en cuanto a esto. El anuncio y la amonestación que nosotros damos a todo hombre es una amonestación que debemos darnos entre nosotros mismos. Saben, mis amados hermanos, nuestra tarea como creyentes es ayudarnos a tratar con el pecado. Por eso es que nos animamos a confesarnos los pecados los unos a los otros. Nos animamos a decir con qué lucha estamos batallando en cuanto al pecado y para recibir consuelo y amonestación por parte de nuestros hermanos. Pablo habla de esta responsabilidad a los creyentes en la iglesia en Galacia cuando les dice que ellos que son espirituales deben restaurar al creyente con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, el versículo 1 dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es amonestación. Este versículo se aplica también ahí en Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Noten el paralelo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos o amonestándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La pregunta es, ¿esa responsabilidad es de los pastores solamente o de los líderes? Es de todos nosotros. Todos nosotros somos llamados a amonestarnos, a enseñarnos. Eso es algo que nosotros perdemos cuando no venimos a la iglesia. El ser amonestado, el ser alentado, el ser consolado, el ser fortalecido en el Señor por el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso Pablo habla también de enseñar a todo hombre, porque esto incluye un sentido amplio de conocimientos, pero conocimientos que producen cambio. Es impartir una verdad que debe ser enseñada. ¿Y qué es lo que Pablo ha venido haciendo en esta carta? Pero es también parte de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. El Señor nos llama a que nosotros enseñemos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Después de que nos ha dicho que hagamos discípulos, que nos pide que hagamos con los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, cada uno de nosotros tendríamos que hacernos esta pregunta: ¿cuántos discípulos tengo? ¿A cuántas personas estoy enseñando? Y yo sé que Zulma mira a Saraí y a Caleb Alejandro, y tienes toda la razón. Ellos son tus primeros discípulos. Si tú eres discípula de tu mamá, es que ella te está enseñando a guardar todas las cosas que el Señor te ha mandado. Nuestra primera responsabilidad son nuestros hijos, pero también tenemos que enseñar a otros. ¿A cuántas personas estás enseñando? Los cristianos somos llamados por eso a seguir estudiando, principalmente la palabra del Señor y la salvación que tenemos en Cristo. El discipulado nunca termina, mis amados hermanos. El discipulado nunca termina. Nunca dejaremos de ser discípulos del Señor. Tenemos que seguir aprendiendo. Y puede ser que tú digas, no, pero es que eso ya lo conozco. No importa. ¿Sabes qué hacía Pablo? Para mí, yo puedo repetir estas cosas y para mí no es gravoso, decía él cuando les escribía a los hermanos. Por eso es que nos reunimos para estudiar
Y así somos animados y exhortados por medio de la palabra del Señor. Porque ¿sabes qué es lo que hace la palabra del Señor? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero sabes, me gusta más como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios nos ha dado esa herramienta maravillosa que se llama palabra de Dios, pero espera que nosotros hagamos algo, y es toda buena obra. Por eso es que también somos llamados a enseñar a otros. Una de las cosas que nosotros encontramos en la Escritura es el unos a otros, el unos con otros o el uno por otros en la Escritura constantemente. Y en muchas ocasiones está relacionado en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la exhortación, en cuanto a la consolación, en cuanto al ánimo. No dejando de congregarnos como algunos costumbres, dice la Escritura, sino que tenemos que hacer nosotros, animarnos, exhortarnos en la fe, en el Señor. Nuestra parte como pastores es prepararlos a ustedes para realizar toda buena obra. Su parte como iglesia es hacer esas buenas obras. La pregunta es, ¿están cumpliendo con esas buenas obras? Y mi oración estos días ha sido, Dios despierta a nuestra iglesia. Dios despierta a nuestra iglesia. Despiértala de que dejemos de ser cristianos nominales, mis amados hermanos, de cristianos de domingo. Nosotros somos cristianos 24/7, todos los días de la semana. La iglesia no es lo que ocurre acá el domingo en la mañana. La iglesia es lo que tú sales a hacer afuera, cuando tú enseñas, cuando tú amonestas. Y escuchaba esta enseñanza que me impactaba. Mari me compartía, escuchando precisamente un sermón sobre esto, el pastor decía lo siguiente: muchas personas piensan que como no predican, como no cantan, como no hacen nada el domingo en la mañana, entonces no son iglesia, porque limitan el servicio a lo que ocurre aquí en estas cuatro paredes. Pero mis amados hermanos, la iglesia es también cuando tú sales, porque tú has sido preparado para toda buena obra. Tienes que verte de esa manera, como un cristiano que vienes a recibir entrenamiento, no como un consumidor. ¿Saben? Las iglesias están llenas de consumidores. Escuchar el predicador de moda, la canción de moda, el culto de moda, el lugar de moda. Yo escuché eso de una iglesia, la mejor iglesia de Bogotá. ¿Y qué es lo que determina esa iglesia? El show, el espectáculo, las luces. Mis amados hermanos, no, la iglesia no es eso. La iglesia es mucho más. Tú eres la iglesia, y la iglesia cuando sale sigue 24/7. Por eso somos discípulos que hacemos discípulos. Y Dios nos ha preparado para toda buena obra. ¿Estás cumpliendo con las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que tú andes en ellas? Es que esto es maravilloso. La Escritura lo plantea así, Efesios. Las obras no las inventamos nosotros. El Señor las ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Pero ¿estamos andando nosotros en esas buenas obras? Por eso es que Pablo incluye aquí en toda sabiduría, es decir, en la comprensión de todos los principios bíblicos aplicados a la conducta santa, que busca las palabras adecuadas, da los ejemplos correctos, mirando la Escritura y aplicándola a la vida de los creyentes. Lo que este versículo nos está invitando es a que nosotros hagamos esto también. Es nuestro llamado, es nuestra parte en el plan redentor de Dios. Y todo esto llevaría a una meta, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí es? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Toda persona que es expuesta a la palabra del Señor, que es enseñada por la palabra del Señor, que es corregida, que es amonestada, que es instruida por la palabra, llegará a ser perfecto, completo, maduro en el Señor.
Esto no es otra cosa que alcanzar la madurez espiritual, de la cual nos ha hablado Pablo y que lo usa en el sentido de la dirección y del poder de la cruz de Cristo y la resurrección. Colosenses capítulo 4, el versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sabe? Esta oración es la oración de un pastor por la iglesia. Epafras está allá en Roma con Pablo. Y Pablo escribe la oración que Epafras está haciendo por la iglesia. Y la oración es: sean completos, perfectos en Cristo Jesús, maduros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que nos invita a esa posición sólida y firme de los que están completos en la voluntad de Dios, como nosotros lo estudiábamos semanas atrás, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y cómo sabemos que hemos madurado en el Señor? ¿Cómo sabemos que hemos crecido en el conocimiento del Señor? Versículo 10 al versículo 12, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Así es que se ve la madurez. Así es que se ve la madurez. Pablo concluye su carta señalando la medida de hacer su parte. Versículo 29. Para lo cual también para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabe? De los versículos que más me impactó es este versículo, junto al versículo 28. La medida de su parte, hacer su parte. Hacer esta labor es la medida, es el evaluador, es el índice de calidad. ¿Alguno de ustedes trabaja con gestión de calidad? ¿Sí? Que hay unos índices de calidad que nos colocan a nosotros. Ese es el índice de calidad de Pablo, del trabajo que él desarrolla. Él mira esto, se mira a sí mismo y sabe lo que tiene que hacer sin distraerse. Él sabe hacia dónde apunta y sabe lo que tiene que hacer. Esa es su parte del trabajo. Y la expresión que usa acá de trabajo conlleva la idea de fatiga. ¿Qué es el trabajo, mis amados hermanos? El trabajo es la inversión de energía y de tiempo en una actividad productiva con un fin determinado. Es la inversión de energía y tiempo en una actividad productiva con un fin determinado. Ese es el trabajo de Pablo. Presentar perfecto a todo hombre, aquel que ha sido amonestado, aquel que ha sido exhortado, al que le ha dado el anuncio. Ese es su trabajo. Y tiene por eso el propósito de lograr una tarea específica y de prestar un servicio. Por eso toda su energía, todo su empeño lo pone en ello. De hecho, por eso lucha esforzándose en lo que puede sentir como la satisfacción del deber cumplido. No sé si les ha pasado a ustedes, mis amados hermanos, que después de haber logrado algo en su trabajo, uno está cansado en muchas ocasiones, ¿no? Pero cuando ve el resultado, uno está tan contento que el cansancio no se siente. Esa es la satisfacción del deber cumplido. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. La satisfacción del deber cumplido de que él ha hecho lo que el Señor le ha mandado. Y por eso sigue luchando y sigue esforzándose. Por eso es que él tiene que esforzarse por alcanzar una meta y él concentra todas sus fuerzas. Más adelante en el capítulo 12 él habla acerca de la lucha que tiene por los hermanos en Colosas. Pero él no lo está haciendo solo. Él lucha según la potencia de él. Según la potencia de él. La palabra para potencia es la palabra energeia en griego. Y es la palabra que en español se traduce energía. Y significa acción eficaz. No solamente es una acción, sino una acción que resulta en un fin deseado o que da el resultado propuesto por alguien superior, que en este caso es Dios. Dios le da a él la energía para llevar adelante la tarea. Por eso él trabaja según la energía, según la potencia de él. Él es el que
En nosotros, dice la Escritura, coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sabe? Él es el que nos da la energía para que nosotros podamos hacer las cosas, especialmente la obra del Señor. Y eso actúa poderosamente en mí, esto lo lleva a estar activo. Y es la respuesta al obrar interior de Dios, a esa poderosa obra que el Señor está haciendo. Y esa poderosa obra es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 1:8, cuando dice recibiréis poder, la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, o que significa capacidad, capacidad para llevar adelante cualquier cosa. Miren, ¿cómo lo entendí yo? Lo que Pablo está diciendo es que él está trabajando según la energía que Dios le ha dado y de acuerdo al poder que Dios ha puesto en él para poder llevar adelante el trabajo que tiene. Y se esfuerza en hacerlo, porque tiene la energía para hacerlo, el poder para hacerlo. Eso mismo hace Dios en nosotros. Podemos decir como el apóstol Pablo, trabajo de acuerdo con la energía que Dios me ha dado y me esfuerzo de acuerdo al poder que obra en mí para poder cumplir lo que el Señor me ha encomendado. Mis amados hermanos, vuelvo, insisto, mi oración ha sido despierta a la iglesia. Despiértala en el sentido que no podemos ser cristianos nominales de solamente el domingo, porque Dios ha puesto en nosotros ese poder que obró primeramente en el Señor. Dice versículo 11 del capítulo 1, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El Señor ya ha puesto eso en nosotros. ¿Por qué nosotros no activamos esa dinamita que el Señor ha puesto en nosotros para hacer este trabajo esforzadamente que tenemos que llevar adelante? De la predicación del evangelio, de llamar a otros al arrepentimiento y a la fe. Por eso, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios para poder servir. Nuestro llamado no es solamente a venir a ocupar un asiento cada domingo. Nuestra parte en el trabajo es llevar adelante la buena obra que Él nos ha encomendado. Así que mis amados hermanos, despierta creyente que estás dormido, inactivo, tienes una parte importante en el plan de Dios. Él te ha dado dones para que lleves a cabo adelante la tarea. La capacidad la recibes todas las veces que nos encontramos en este lugar para estudiar, la capacitación para poder hacerlo. Y eso es por eso lo que te pierdes cuando no vienes, pero es también lo que perdemos nosotros cuando tú dejas de venir. Mañana cuando vayas a trabajar o a estudiar o con tus vecinos, lleva adelante esa tarea que el Señor te ha encomendado, la de predicar el evangelio, de hacer buenas obras, de mostrar a otros el mensaje de salvación, de mostrar a Cristo glorioso, tu parte en el plan redentor del Señor. No te quedes inactivo. Claro, aquí en la iglesia nosotros nos reunimos y nos gozamos en el Señor, pero tenemos una responsabilidad en el Señor. Tú también tienes una esperanza de gloria en Cristo que habita en ti, pero tienes la responsabilidad que a donde quiera que vayas debes hablar de Cristo, debes amonestar, debes advertir, debes aconsejar, debes enseñar a todos con toda sabiduría. También eres un ministro. Eso era lo que creían los reformadores en cuanto al servicio. Todos los creyentes son sacerdotes, son servidores de Dios, no solamente los que ejercemos una función en particular. Todos nosotros somos servidores del Señor. No necesitas permiso o llamado para predicar el evangelio o discipular a alguien. Nos encanta que nos digan que tienes a alguien para discipular, pero por favor, discipúlalo tú. No digas, ve a este lugar y discipúlalo por mí. No, si el Señor te lo colocó a ti, discipúlalo tú. ¿Qué es lo que necesitas de nuestra parte? ¿Cómo poder hacerlo? Nosotros estamos aquí para ayudarnos, para enseñarte a cómo enseñarle a esa persona y cómo hacerlo para que puedas llevar adelante la tarea, tu parte en el plan de Dios para su gloria. Y si estás sin Cristo en esta mañana, amigo, yo te llamo a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es el misterio que estaba oculto, pero que si has escuchado este mensaje ya no tienes excusa en esta mañana, porque Dios te lo ha manifestado. Él es el Hijo de Dios, la esperanza de gloria. Sin Él estás perdido en tus delitos y pecados, merecedor del castigo eterno.
Pero la esperanza del Evangelio, la esperanza que el Señor te ofrece es que si confiesas tu pecado y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, la esperanza de gloria y las riquezas de esa gloria serán para ti también. Porque en ningún otro hombre hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Cristo. Solo en Él hay salvación. Ven a Cristo solo por gracia, ven al Padre, perdón, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe para disfrutar de esa preciosa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros.